Universal, 96 años. Compañera de todas las horas. Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. It's getting too bad, transient. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory in touch with his own mortality. He's reading and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the things at heart. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal. Momento criminal. Un punto de encuentro. Gustavo Álvarez nos sumerge en Punto Criminal. Una opinión calificada. Punto Criminal. Información e investigación a fondo. Punto Criminal. Bienvenido, estimadísimo. Buen día, ¿cómo están? Además hoy es un viernes gris, lluvioso, ideal. Usted está con la gabardina, oscura, lúgubre, ideal para... Falta un sombrero. Para el contexto, ¿no? O sea, dándole todo el marco del contexto a la temática. Ahí está. Una temática que nos dirige a un escenario muy, muy triste, muy trágico, muy duro. Y a un protagonista que... no sé cuán representativo es de un perfil psicológico que se pueda, no sé, ubicar en algún lado. Estamos hablando de Laurta, ¿no? Sí, exacto, de Pablo Laurta. A ver, justamente a mí me parece que sería interesante empezar en el contexto, no todos tienen por qué conocer la situación de la que fue protagonista él y por supuesto las víctimas. Un hecho aberrante. Como siempre digo, no hablo estrictamente del caso en particular, aunque sí me voy a referir a él, sin lugar a duda, por la sencilla razón de que no tenemos elementos técnicos, entonces las opiniones mías no se pueden tomar con un rigor técnico absoluto, ¿no? Pero sí como una aproximación con rigor científico, por lo pronto. Este hombre ya había sido denunciado en no menos de 3 oportunidades, había presentado conductas violentas, misóginas, presidía, si mal no entiendo, un grupo de varones unidos. No pude acceder a ningún posteo de ese grupo, no sé cuál era el perfil, pero por informaciones de prensa era bastante confrontativo. Era un grupo que se había formado por supuestamente padres y familiares que se sentían víctimas de una justicia ideologizada, según ellos, que favorecía incluso a las mujeres que eran capaces de hacer denuncias falsas, y entonces se les separaba de sus hijos de manera injusta, que algún caso de esos sin duda que hay, ¿no? Y que muchos de esos padres que están en ese grupo seguramente estén pasando esa situación, no todos evidentemente. Laurta era uno. Vale la precisión, porque se han estado escuchando comentarios, que yo no puedo dar fe de que sea real o no, de que el movimiento en sí mismo era totalmente ilegítimo, confrontativo, que hacía apología de la violencia. Como en todo grupo hay gente bien y hay gente que está pasada. Sí, yo comparto, pero vale la precisión. Una puntualización es cierto respecto a lo que dice Gustavo de esta, si se quiere, señalización del Grupo Varones Unidos como violento,
que cuando ocurrió el caso de los 2 niños aquí en Río Negro, Sí, sí. ahí el grupo Varones Unidos hizo un posteo en su cuenta de Twitter de X que dijo, bueno, perfecto, el padre tiene todo el derecho a llevarse a su mujer y a sus hijos a donde quiera. Un posteo que después fue borrado, pero que fue hecho en su momento por la cuenta de Varones Unidos Sí. y que fue obviamente muy cuestionado Absolutamente. por todo el mundo. Sí, al respecto no hay dos lecturas posibles, me parece, ¿no? Bien, hecho esta salvedad, este hombre, que ya, como reitero, había sido denunciado, que había estado encarcelado en Argentina, que había estado acechando en una azotea durante Sí, días a por la los señora. techos de la Señalo casa, todas sí. estas cosas porque son indicadores o antecedentes del contexto de lo que viene después, ¿no? El señor tenía una cuestión de no acercamiento. Sí, él fue expulsado de Argentina, inclusive. Mm. Se le hizo un dictamen pericial de evaluación de riesgo en Argentina que había dado bajo riesgo con elementos paranoides, y quiero que la audiencia se quede con este concepto de Elementos paranoides. Ah. Bien. Pero de bajo riesgo. Yo no puedo profundizar más en lo que fue la evaluación de riesgo, pero entiendo que las conductas previas daban cuenta de un riesgo medio, por lo menos. Una visión muy instrumental de la mujer, como posesión, o sea, había elementos como para evaluar eventualmente por lo menos un riesgo medio. Pero bueno, no fue así. Este hombre sale, planifica, acá hay otro elemento importante, planifica el alquiler de una cabaña en Salto, entrena durante 10 días el manejo de kayak, otros dicen canoa, poco importa, para cruzar el río. Después de 10 días cruza el río hasta la otra parte, esconde el kayak dentro de un monte, viaja en autobús hasta Concordia y ahí es donde se contacta con ya les digo el nombre, Martín Palacio, que era el chofer de Uber, que presuntamente que lo iba terminó a llevar, desmembrado, ¿no? Ese es otro elemento interesante e importante. Mm. Lo contacta, aparentemente, por lo que se ve en las imágenes, se puede inteligir que ya se conocían. Fue un saludo muy afectuoso, muy cercano, no esperable en alguien que no se conoce, ¿no? Primero, el destino era Rafaela, una ciudad, Rafaela. A las 2 horas más o menos de partir, los 2 teléfonos del chofer de Uber son apagados, dejan de emitir señal. Se presume y se calcula inclusive en la línea de tiempo más o menos donde pudo acontecer el homicidio de este hombre, con decapitación y amputación de ambos brazos, que es un elemento desde el punto de vista psicocriminológico a tener en cuenta. Para que ya vamos anotando 2 cosas, ¿eh? Los elementos paranoides. Elementos paranoides en él Y y esto de la firma, porque no es modus operandi, acá hago un paréntesis y le explico a la audiencia, el modus operandi de un delito es la manera de hacer el delito. Y sirve o tiene funciones. Una de ellas, proteger la identidad de quien hizo el delito. La segunda, permitir la huida. Y la tercera, obviamente, cometer el delito. ¿Y la firma qué es? Todo lo que excede a eso es firma, que son elementos emocionales que deja la huella psíquica del homicida en este caso. Este hombre, para matar y que no testificara eventualmente el chofer de Uber, ¿necesitaba decapitarlo? No. No, fue una crueldad y una cosa enferma importantísima. Es firma. Eso es firma. Eso es firma. Bien. Eso demuestra el real motivo del delito. La firma demuestra el real motivo del ¿Y delito. cuál es este? Bueno, eso hay que analizarlo. Y no tangencialmente, pero hay que analizarlo. Lo que sí está claro que la motivación no fue para que no testificara. Más le digo, eventualmente podía haber incendiado el auto o el cadáver, que iba a dificultar aún más el reconocimiento del cadáver. Él sigue en el auto, deja el cadáver, sigue en el auto, no llega a Córdoba en ese auto, creo que lo incendia antes, porque los informes de prensa son bastante contradictorios. Llega, entra ahí se habla de una iglesia también como un elemento de diversión me refiero desde el punto de vista criminológico, es que se focalice la atención en otro lado, para que no se malinterprete. Sí. Ingresa Sí. al domicilio, aparentemente ejecuta
aberrantemente a su expareja de 24 años, a su ex suegra de 54, si no recuerdo mal. Sale con el niño y se queda en la vereda jugando a la pelota con el niño. Después había tenido algunas dificultades, señalan algunos medios en cuanto a que se había quedado sin plata, en efectivo. Bueno, en fin, pero lo cierto es que toma un taxi que hace 600 kilómetros hasta Gualeguaychú. Él, el niño y el chofer del taxi, con el cual establece una normal comunicación. Este hombre declara que él enfatizaba en que su expareja le había roto la vida, le había deshecho la vida, que era un HDP, etcétera, etcétera, manteniendo el mismo discurso misógino que ya los antecedentes como que demostraban, ¿no? El niño estaba en muy mal estado de salud, con vómitos constantes. Este hombre ofrece ir a un centro de salud, él dice que no, porque tenía una reunión, llegan al hotel en Gualeguaychú y ahí sí yo creo que la gente en este punto ya va a estar más enterada, que es la imagen que creo que todos vimos cuando entran los dos policías de investigaciones, lo reducen y el niño queda con la empleada del hotel. Otro elemento importante es que en la habitación del hotel a él le encuentran un disco externo, le encuentran la pistola 380, si no recuerdo mal, una Beretta, no recuerdo, pero tampoco importa, y la documentación del chofer de Uber. Elemento bastante discordante. Si yo mato a alguien para que no me identifique como elemento evasivo, Claro. ¿para qué quiero la documentación que me va a incriminar casi directamente, ¿no? Claro. Es bastante original. Bueno, después ya... Porque, perdón, digo, sí. podría haberla, Descartado. cuando Quemar. quema el auto, podría haberla Exactamente. metido ahí para que se queme también la documentación y bueno, Exactamente. y desaparezca, Exactamente. básicamente. Pongámosle hasta la hipótesis de que no se dio cuenta en el momento porque se la había sacado y había quedado encima. Tuvo 600 kilómetros para tirarla por Sí, la sí, ventanilla del totalmente. taxi. Después ya lo que vemos, y que creo que toda la gente ha visto también, son diferentes apariciones del homicida, del triple homicida, dejando frases muy aleatorias, muy cortas, algunas de ellas muy poco audibles, inclusive por esta excitación periodística en donde él está respondiendo y tapan lo que él dice. Claro, Otros porque le pisan. periodistas lo pisan, exactamente. Pero vamos a señalar algunas de ellas. Todo fue por justicia. Esa fue una. Me tienen así para que no hable. Rescaté a mi hijo de una red de trata. Tienen que venerarlo. Es un mártir. Quiero lo mejor para mi hijo. Y hay una pregunta que le hacen ahí, pero que no alcanzo a escuchar bien, es si se arrepentía de los hechos. Él contesta, pero no se escucha absolutamente ¿Se nada. acuerdan que lo primero que dijo es se hizo justicia, no? Se hizo justicia. Y hay una última de ayer donde dice, mi hijo ahora está a salvo. También coincidente con la que dijo antes de la de Esa no lo tenía salvé de la red de conocimiento, trata. pero me quedé con una que también lo dijo, quiero lo mejor para mi hijo. También. Claro, coincidente con eso. Coincidente con eso, exactamente. Mm. Estos son los hechos. Primero, que he escuchado por ahí, asesino serial. No, no es un asesino serial, no entra en la categoría de asesino serial, que son 3 o más víctimas con periodo de enfriamiento. Acá no hubo periodo de enfriamiento, o sea que no entra en la categoría de asesino serial. No entra en la categoría de asesino de masas, son 4 o más en el mismo hecho. Eventualmente podría estar rozando la categoría de spree killer, que es el asesino relámpago, que es el que mata a más de 3 o más personas en diferentes hechos, pero en un corto periodo. ¿Ah? Podría, si forzamos un poco, podría entrar en la categoría de spree killer. Ahora voy a qué es lo que debería hacer la psicología forense y la psicología criminológica para intentar dar una respuesta a lo que Victoria decía. Primero, plantearnos hipótesis de trabajo alternativa y no hipótesis única. Y acá quiero hacer una especificación. Es muy difícil para un técnico, para cualquier profesional, creo que de cualquier área que tengamos contacto con la gente, poder manejar el sesgo, ¿no? Desde los periodistas, los cirujanos y ni que hablar los psicólogos forenses. Nosotros nos enfrentamos eventualmente a este sujeto
que todo el mundo dice que cometió estos aberrantes hechos, que parece probado, por lo menos 2 de ellos parecen plenamente probados. Establecer una hipótesis alternativa a la psicopatía es complejo subjetivamente. Lo mismo pasa cuando se hacen denuncias de abuso sexual infantil. El poder establecer la hipótesis de que la denuncia puede ser falsa o errónea es complejo. Ahora, la cuestión está en que nosotros no trabajamos de un punto de vista humano, en el buen sentido, dijo. Lo mismo que un cirujano no puede dudar. No, le va a doler la puntada. No. El cirujano tiene que hacer lo que tiene que hacer desde el punto de vista técnico. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer desde un método científico y a veces acallando en cierta manera elementos que nos llevarían a inclinarnos a la parte más vulnerable de quien estamos evaluando. Obviamente, yo tengo un niño que hay una denuncia de abuso sexual, la parte más vulnerable, humanamente voy a establecer una única hipótesis de trabajo, que fue real. Pero que quede claro, eso no es lo correcto. No es lo correcto. Técnicamente no es lo correcto. Y no lo debemos hacer. De hecho, hay metodologías que minimizan el sesgo confirmatorio previo, que rara vez se utilizan, pero hay herramientas. Entonces, primero establecer hipótesis de trabajo alternativas, por lo menos 2. ¿Cuáles son las 2 que tienen eventualmente algún asidero? Por supuesto, la primera, una psicopatía, por la planificación, la frialdad, la violencia instrumental. Hay varios tipos de violencia, pero hay 2 que son muy identificables. Es la violencia reactiva, donde el componente emocional es muy marcado. Acá no lo es, acá es un tiro limpio a cada una de las mujeres, por ejemplo. Y después la violencia instrumental, que es la violencia fría, calculada, premeditada, que es lo que aparentemente se dio en este caso en particular. Saco de esto la firma del asesinato del hombre. Claro. Esta es la más lineal, por llamarlo de alguna manera, y la que más se adecua... ¿Y los rasgos paranoicos? Ahora va. Esta hipótesis es la más lineal, la que más se acerca, en el buen sentido, a la tribuna. ¿Tá? Es un psicópata con elementos sádicos, misógino, que comete actos aberrantes, que no se descarta, obviamente, ¿no? La otra ya es la más compleja, pero que sí, con elementos técnicos, uno debe poner arriba de la mesa, que es un trastorno delirante, a predominio paranoico. Y acá le quiero explicar a la audiencia. El paranoico, a diferencia del esquizofrénico, empiezo por el esquizofrénico, creo que va a quedar más claro. El esquizofrénico es una patología, un trastorno, una disfunción, como quieran llamarle, una enfermedad mental que le hace al individuo, cuando tiene crisis o brotes psicóticos, le hace percibir mal la realidad y actuar en consecuencia. Yo percibo que Victoria Rodríguez es el diablo y yo me percibo que soy Jesucristo, yo voy en esa percepción errónea, alienada de la realidad, yo voy a actuar en consecuencia y voy a intentar agredirla a Victoria Rodríguez. ¿Tá? Percibe mal la realidad y actúa en consecuencia. Este es el esquizofrénico. Este es el esquizofrénico. El paranoico ofrece grandes complejidades para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paranoico no decodifica a Victoria Rodríguez como el demonio, sino como Victoria Rodríguez. Y a usted como a usted. Pero. Y a mí como a mí. Interpreta, debí decir, percibe bien la realidad, la interpreta locamente. Percibe a Victoria, percibe a Amaral, lo percibe a usted, yo me autopercibo de forma correcta, pero lo que interpreto es que ustedes 3 se están haciendo señas simuladas o disimuladas y están conspirando para que cuando termine el programa me maten. La famosa trata de la que dice su hijo era víctima. Eventualmente. Ponele. O se hace el loco, porque también es muy fácil hacerse el loco, ¿no? Esa es otra hipótesis que después habría que discriminar. El psicópata fácilmente puede manipular. Viste que su abogado lo dejó, él supuestamente que no lo iba a sabía. defender. Lo dejó y dijo, es totalmente imputable, supo perfectamente lo que dijo hacía. eso? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, para que le quede claro a la audiencia, el paranoico interpreta bien y decodifica, percibe bien e interpreta locamente. Características del paranoico: son muy rígidos, desconfiados,
En general... ¿Toda la vida sos paranoico? ¿Si sos? ¿O es algo si que puedes hay desarrollar? un trastorno, sí. Acá tenemos 3 niveles. En cualquier disfunción o patología mental, usted tiene estilos, un estilo paranoide, alguien con un grado leve, por llamarlo de alguna manera. Un grado leve de paranoia, es medio suspicaz, medio perseguido. Sí. El rasgo, que ahí ya está un poco más acentuado, y el trastorno. El trastorno es una enfermedad crónica que tiene reagudizaciones o que eventualmente tiene el buffet inicial delirante a la mediana edad, al contrario que la esquizofrenia, que lo tiene siendo mucho más precoz, en la adolescencia, primera juventud. Entonces las características del paranoico son las que señalé, esta tendencia a decodificar la conspiración, el daño, el perjuicio sobre sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago tanto énfasis en lo paranoico? Porque una de las cosas que se señala es que este individuo no puede estar loco porque tuvo una premeditación, un cálculo. El paranoico lo puede realizar. Claro. El paranoico no actúa en forma impulsiva. Por el contrario, va acumulando lo que él entiende afrentas narcisistas, va decodificando, va cambiando muchas veces, lo que se ve que va cambiando de enemigo o supuesto enemigo, hasta que deja focalizado en una persona. Y ahí es el momento más peligroso del paranoico, cuando ya no cambia de perseguidor. Ahí es Cuando donde, no cambia ese foco. cuando no cambia ese foco. A ver, siempre son peligrosos, ¿no? Pero eventualmente, cuando va cambiando de foco, hoy es él, mañana usted, pasado ella, hay un riesgo medio alto, pero cuando deja focalizado en uno y no cambia, y ya empieza a planificar, a preparar, a evaluar factores de riesgo y de protección, ahí es donde realmente el riesgo aumenta significativamente. Bien. Ahora, ¿cómo encastra ese perfil paranoico que tenía como enemigo seguramente a la suegra más que a la madre del nene, porque él decía que era la ex suegra que le llenaba la cabeza a la madre del nene? Sus objetivos eran ellas dos. ¿Cómo se cuela el exceso de violencia en la muerte, en el asesinato del chofer? ¿Sabe lo que ocurre? Que cada acto... A ver, usted tiene hipótesis moleculares, que son las hipótesis generales, por ejemplo, psicopatía, paranoia, y después dentro de cada hipótesis tiene las hipótesis o subhipótesis. Por ejemplo... Más circunstanciales. Más circunstanciales y más focalizadas. Por ejemplo, ¿hubo cómplices o no hubo cómplices? Porque aparentemente el modus operandi y la firma de los dos delitos sí coinciden, la del hombre no. Una de las hipótesis que nos tenemos que plantear, que yo no estoy diciendo acá, que se entienda bien, que esto es así. No. Sí, no, pero mire que está brava la situación. Hay que estar explicando constantemente todo. Y si Varones Unidos fue uno de los patrocinadores de un evento donde participaron y coorganizaron 50 instituciones, ya se está buscando el pelo al huevo. Se está, a mi juicio, mercantilizando mucho este tipo de situación. Bien, entonces la subhipótesis sería: ¿hay cómplices? ¿No hay cómplices? Establecer la línea de tiempo, establecer la línea causal de los asesinatos, ver si actuó en forma premeditada, aparentemente sí, y sobre todo esto que señalaba Victoria, el análisis de las frases colgadas que va dejando, que sí tienen, las frases tienen un componente persecutorio bastante importante y de conspiración bastante importante, que encajaría con lo paranoico. Dicho esto, ¿significa que estas frases no estén dentro del mismo cálculo pensadas para causar el efecto de la distorsión del diagnóstico? Puede ser. Claro que sí. Que esté calculado, o sea, que sea un psicópata y esté calculado para hacerse parecer como un paranoide. Exactamente. Incluso me gustaría saber cuál fue la evaluación de la, entre comillas, crisis que tuvo cuando lo detienen. Él entra en un estado bastante deteriorado, en una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Lo de la silla de ruedas. Porque a él le da una crisis nerviosa cuando lo sacan del hotel. Porque la imagen muestra algo muy tranquilo, del procedimiento, todo. Lo que pude ver en alguna entrevista que hicieron con los policías es que dicen como que
se hizo el que estaba teniendo una crisis nerviosa, con lo cual coincidiría con lo que mencionaba Gustavo. Eso robustez. Está bien la puntualización, porque no tienen por qué saberlo, la gente no tiene por qué saberlo. El trabajo de la psicología criminológica es por sumatoria de elementos que nos van orientando y robusteciendo una hipótesis de trabajo en perjuicio de la otra. No es que un hecho eventual ya dice, bueno, esta hipótesis no sirve, cayó, esta sí. No, son sumatoria de elementos. Por ejemplo, en estas frases, y acá tenemos dos escenarios totalmente diferentes. El individuo se mantiene en la negativa a declarar y a realizarse el dictamen pericial, ese es un escenario. El otro escenario, el individuo declara y se aviene a realizarse un dictamen pericial, es otro escenario totalmente diferente, y el trabajo psicocriminológico también varía sustancialmente en un escenario o en otro. Si el individuo declara y se hace un dictamen pericial, acá abro paréntesis de vuelta, hay que ver qué tipo de dictamen pericial, qué rigor científico tiene, qué sesgo confirmatorio minimizado tiene, etcétera. Bueno, que en algún momento hemos hablado acá largamente. Ahí podemos discriminar eventualmente, bueno, si estamos hablando, o puede caer una de las hipótesis. Porque, también explico esto, las hipótesis no son las que ganan. Yo tengo dos hipótesis de trabajo. Yo lo que tengo que demostrar es cuál no se sostiene. Este hombre no es paranoico por esto, porque la academia dice que un paranoico tiene que cumplir estos estándares, etcétera, etcétera. Comprobé eso, cayó la hipótesis de paranoia. Después voy a la otra, la psicopatía tiene que tener esto, el modus operandi, la firma, los procesos que lleva el psicópata en general, el tipo de agresividad. ¿Se sostiene? Esta es la hipótesis más robusta. Y esta es la que se mantiene. Eso se llama el sistema de Popper, que es un autor. Por falsación. Sí. Por falsación. Que yo creo que en los periodistas también la utilizan en cierta manera. No sé si intuitivamente o no, pero la utilizan. Probablemente intuitivamente, pero es verdad que se estudia por lo menos yo me acuerdo haberlo tenido en el liceo, la falsación de Popper. ¿Lo tuvo en el liceo? Sí. Qué añoranza, ¿eh? Bueno, hace tiempo. Y qué memoria. Claro. También. Pero bueno, no, yendo un poco a esto, el hecho de que él no hable, si bien son declaraciones cortas, obviamente, porque son en los traslados, entre las distintas dependencias, el hecho de que él no hable del crimen que comete con el chofer de Uber, ¿tiene que ser tomado en cuenta, o como son declaraciones siempre cortas y él se refiere a los otros dos crímenes, no tiene nada que ver? Bueno, de hecho, él no se refiere linealmente a ninguno de los crímenes, ¿no? Claro, pero en el otro por lo menos dice, se hizo justicia o hice esto para salvar a mi hijo. Es como que hay como... Sí. Hay como cierta relación diciendo, bueno, intervine haciendo algo para tal, con este objetivo, con este fin. Uh-huh. Son elementos que uno tiene que evaluar en el momento y con el conocimiento de causa certero desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, no se puede responder de acá, pero sí, son elementos de evaluar, eso, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Veníamos hablando de un escenario donde él declara, bueno, con estas características que señalé, el dictamen pericial, el análisis del testimonio también, qué credibilidad y fiabilidad tiene, respondernos una cantidad de preguntas, ¿no? ¿Por qué no dejó los documentos? ¿Por qué es tan burdo el asesinato y después sale donde todos lo veían? De hecho, declararon que estaba, después de que se escucharon los tiros, estaba en la vereda. Nos tenemos que responder todas esas preguntas, ¿no? Mediante el dictamen pericial, mediante el análisis del testimonio desde un punto de vista científico. No crédulo, no de sentarme a conversar con ella y apuntar entrecomillado lo que me va diciendo, o lo que es peor aún, o lo que sirve para robustecer mi hipótesis única de trabajo, extracto de su discurso determinados elementos que van a robustecer el dictamen pericial con una sola hipótesis de trabajo. Este fue el individuo que mató a las 3 personas. Eso no es científico. Bastante común en el Uruguay, pero no científico. El otro escenario no declara, no se hace dictamen pericial, y ahí sí estamos en un problema bastante significativo. Desde el punto de vista técnico, tal vez jurídico, se actúe de una manera más permeable se actúe de otra manera. Desde el punto de vista psicocriminológico, si no tenemos la palabra, la simbolización máxima del ser humano, que es la palabra,
de donde yo puedo decodificar el posicionamiento subjetivo de él, de los otros, la cosmovisión que tiene en cuanto al interrelacionamiento de seres humanos, cómo decodifica a la mujer. Aparentemente es un extremo que está bastante claro ese, pero bueno, hay que evaluarlo también. Su grado de apego a la realidad compartida, una cantidad de cosas. Si no tengo nada de eso, voy a tener que hacer una investigación inferencial y tangencial. Inferencial no, fue un error. Tangencial o oblicua, como le llaman los abogados. ¿Tá? Yo tengo que hacer lo que se llama o una evaluación psicológica retrospectiva o una autopsia psicológica. ¿Tá? ¿Qué es lo que tengo que analizar? Y tengo que ver retrospectivamente quién era este individuo, qué características de vida tenía, qué características de personalidad, qué características en los vínculos tenía, qué mecanismos de afrontamiento tenía ante situaciones de estrés, qué historia vital tenía, qué surge de la historia clínica del individuo, qué surge de sus posteos, de sus presentaciones. ¿Todo eso no se hace igual? ¿Cómo? ¿Todo eso no se hace igual? Sí, se puede hacer igual, pero estamos en el escenario que no declara. Esto pasa a ser complementario si declaró y se hizo el dictamen pericial, para robustecer y todavía triangular más información y técnicas o estrategias para que quede meridianamente claro que la hipótesis que técnicamente se sostuvo es reforzada por elementos colaterales. En ese caso, además de, como decías ahí, revisar los posteos que haya hecho en las distintas redes, ¿qué se habla? ¿Con familiares y amigos? ¿Con, no sé, personas con las que trabajó? ¿Hasta dónde se llega hasta dónde llega el círculo de personas a las que se entrevista para definir esas características? Buena pregunta. La autopsia psicológica, que es una herramienta que necesitamos específicamente formarnos en la autopsia psicológica, tiene 3 círculos concéntricos de entrevistas. Tiene que ser siempre impares, son entrevistas, hay diferentes modelos de autopsia psicológica, pero yo sigo uno y me formé en una que es la más estructurada, son siempre las mismas preguntas y se establecen 3 círculos concéntricos, desde los más cercanos y que tuvieron contacto último con este sujeto, los del medio, familiares, que si bien son familiares no tienen un contacto diario, profesionales que trabajan con él, el peluquero, etcétera, etcétera, hasta los más externos, que puede ser el psicólogo que fue una vez en la vida, y después el análisis documental, ¿no? Después de todas esas entrevistas, que deben necesariamente ser muchas e impares, yo empiezo a establecer índices de convergencia en cada uno de los ítems. ¿Usted cómo lo...? Sí. Bien, entiendo esa parte. Ahora, ¿cuál es el criterio para elegir? ¿Por qué vas a elegir al peluquero, capaz, y no al verdulero, o no al que le lleva el correo? Buena pregunta. Los 3 círculos, primero se hace un análisis intracírculo. El 90% de los entrevistados que más lo conocían señalan que tenía una característica de personalidad reivindicativa, que era violento. El 90%. Eso es consistente científicamente. El círculo, después empieza el intercírculo. Los que lo conocían medianamente. ¿Qué índice de convergencia tienen en esos 2 elementos de personalidad? ¿Es significativo? Es significativo. Refuerza. La hipótesis prácticamente ya la da por establecida. Y después el último círculo. Que ahí es donde eventualmente hay mayor heterogeneidad. Claro. Porque yo puedo presentarme como alguien muy simpático, no es el caso, digo, pero puedo presentarme como alguien muy simpático y eventualmente tener una bifrontalidad, como nosotros le llamamos. ¿Y por qué el número tiene que ser impar Sí. y no par? Porque si no corremos el riesgo del 50-50. Ah, Está bien, claro. Para que haya desempate. Para que haya siempre. desempate. Mirá, me parece una pregunta de un oyente que me parece muy atinada. Dice, capaz que puedo pecar de ignorante, pero ¿de qué sirve tanto análisis psicológico forense? Mi necesidad no es entender por qué lo hizo, sino evitar que estos casos sucedan. Uh-huh. No se peca de ignorancia, al revés. Yo a mis Vale la pregunta. Sí, claro que sí. Cualquier pregunta vale. La cuestión es siempre que sea bien intencionada. La cuestión, yo siempre le digo a mis alumnos, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. ¿Tá? Pero el alumno nunca hace una... ¿Y para qué sirve entonces tanto análisis psicológico? Justamente para forense? prevenir. Si yo hiciera un sistema bueno de investigación, trabajara correctamente, yo puedo empezar a establecer determinados patrones conductuales, cognitivos, emocionales, para poder detectar Con en alertas, subsiguientes, claro. claro, exactamente, en subsiguientes dictámenes periciales
que eso se llama el perfilamiento inductivo, que tengo una casuística donde el 80% tiene determinada característica o determinada posicionamiento con respecto a. Por ejemplo, sería muy útil a la hora de valorar el riesgo que representa un denunciado por violencia doméstica. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Que es donde Más- erramos mucho, ¿no? Y ¿sabe lo que pasa, Victoria? Que yo no me canso de señalar que yo no hablo de los colegas que están dentro de instituciones. Las instituciones marcan mucho y limitan mucho el trabajo de todos nosotros, de todos. Pero las evaluaciones de riesgo se hacen en minutos, sin ninguna herramienta diagnóstica, y a base de 2 entrevistas totalmente inferenciales. Una a ella y una a usted. 15, 20 minutos. Y ahí se establece. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Que cuando pasan estas cosas, después empecemos a trabajar a la defensiva. Todos los análisis de riesgo son altos. Y yo me cubro. Claro. Claro. Y ahí después tenés a los de varones unidos, ¿entendés? Claro. Tergiversando un poquito la realidad y donde tenga la chispita o el gen latente ahí de, por ejemplo, una personalidad paranoica, termina siendo un... Claro. Ahora, ¿qué arreglo tiene este perfil de persona? Cuando digo arreglo me refiero a rehabilitación posible. Sí. ¿Tiene? Esa es la pregunta previa. A ver, si estamos hablando de una psicopatía, no es una enfermedad, no es un trastorno psíquico, es una manera de ser en el mundo, por lo cual al no ser una enfermedad, yo no le puedo cambiar su manera de ser en el mundo, a no ser que lo planche o lo duerma todo el día y lo despierte para comer nada más. Usted va a seguir teniendo ya construido su sesgo perceptivo de la realidad, donde conformó una identidad, conformó una concepción del mundo, de las relaciones del mundo vinculares, una concepción de la mujer, del niño, de los animales, de lo que fuere, ¿tá? Entonces la psicopatía no tiene arreglo. O sea, si Pablo Laurta fuera un psicópata, si se concluye que es un psicópata, no tiene rehabilitación. No tiene rehabilitación, reitero, porque es una manera de ser. Saquémoslo del foco de él en particular. Asesinos seriales, que no todos son psicópatas, Claro. pero bueno. O cualquier otro tipo de delincuente. Muchas veces se confunde la psicopatía con estrictamente delitos altamente violentos. No necesariamente. Yo puedo tener un rapiñero psicópata, muy reiterado, con características psicopáticas, pero en definitiva, el psicópata, que es algo también que nosotros los técnicos tenemos que señalar, porque no tenemos que olvidar, por lo menos yo lo entiendo así, que hablamos desde el punto de vista técnico, no hablamos para quedar bien con unos, con otros, con determinada institución o no. Fue muy difícil instalar que había gente no recuperable. ¿Sabes qué pasa? En un país que no tiene ni cadena perpetua y mucho menos pena de muerte, la no recuperabilidad o rehabilitación de un Interpela al ser sistema. humano. Claro, pero ¿qué hace con el dato? Entonces, ¿sabes qué? Mejor ni hablemos. Porque interpela al sistema. ¿Tá? Entonces era más cómodo para nosotros los técnicos decir, bueno, no, todos son recuperables. Claro, no obvio. podemos decir Sí, sí. que hay nadie irrecuperable. Porque hay que largarlo cuando cumple condena, punto. Punto. Esté o no rehabilitado. Exactamente. Que fue un debate muy fuerte cuando se liberó a Pablo Goncalves. Por ejemplo. Que yo fui al programa suyo en varias oportunidades por Pablo Sí, me Goncalves. mandó llamar por teléfono con Calves. Exactamente, lo recuerdo. Porque él Exactamente. estaba pidiendo la ¿Derecho a libertad respuesta? anticipada. Sí, yo me acuerdo. No, Lo la vimos- libertad anticipada. Además, tuvimos... Y hicimos un programa sobre el tema. Y me mandó llamar desde la cárcel, que lo estaba perjudicando. Me basó. Me acuerdo, es más, me acuerdo con mucho orgullo que dimos la primicia en última noticia en la tapa del diario la primera vez que pidió la libertad anticipada. Y teníamos a Flores Colombino, que había sido el psiquiatra consultado en su momento, Sí. diciendo a mí, yo dije que era un psicópata, que esto no tenía rehabilitación posible, y fue como decir, nada. Recuerdo hasta el título. No, a ver. Lo pedía con 19 años preso. Perdía la libertad anticipada por primera vez. No funciona el mouse. Sí, es que yo creo que en el caso, para ser sincero. Y ¿no? se la negaron y salió, pero salió como 5 años después. Sí, No salió la primera vez pero que... yo creo que no le dieron, o no le dimos, el sistema no le dio libertad anticipada, porque era Pablo Goncalves y el ruido Claro. mediático Claro. y Por social. la de- alarma No, pública, cuando nosotros... digamos. Si cuando no se la dan. Cuando nosotros titulamos el diario, que ya era un escándalo. Me acuerdo porque tuvo mucha repercusión. Sí, sí.
Y bueno, en esa oportunidad a mí sí me interpelaba porque yo decía que no había recuperación posible en un psicópata hasta el momento. Tal vez mañana salga la inyección, la vacuna antipsicópata y estamos cambiando. Pero no porque tiene una predominancia biológica, que es otra de las cosas que, teñido muchas veces de mucho psicoanálisis acá en el Uruguay, nos cuesta reconocer. Todo es emocional, todo es psicosomático, no. El sociópata tiene un elemento contextual muy fuerte de aprendizaje de conductas violentas por modelaje, por moldeamiento, etcétera, etcétera. El psicópata tiene un predominio no lineal, no determinista, pero tiene un predominio biológico, que ya está claramente identificado en la amígdala cerebral y en el lóbulo prefrontal. Cuando hay Adrian Rein, creo que fue que hizo la investigación, los psicópatas asesinos, o sea, productivos delincuencialmente hablando, ¿no? Los psicópatas tienen entre un 18 y un 20% la amígdala cerebral más chica que el resto de nosotros. ¿Qué significa eso? Que es el centro de la emocionalidad. Significa que no tenemos empatía. Me corrijo, el psicópata tiene una gran, rápida y efectiva empatía cognitiva. ¿Qué significa para que la gente entienda y no hablemos en difícil? El psicópata capta en 11 segundos, más o menos se han hecho estudios, más o menos, ¿Qué estás esperando 7 que características de personalidad de quien lo está entrevistando y vulnerabilidades. Está. Pero entonces es capaz, aprende a cuando hay que sonreír, a cuando hay que mostrar una falsa empatía. Por supuesto, yo he entrevistado muchos, por eso no son digo tan cientos, inteligentes. pero decenas sí de psicópatas, y claramente. Usted cuando entrevista a un psicópata puro, un psicópata primario, se va a encontrar dos cosas pasa con el psicópata cuando lo entrevistamos o cuando interactuamos con él. Primero, son muy entradores superficialmente. O sea, no tienen la chapa de psicópata arriba, para nada. Son muy carismáticos, muy manipuladores. Y esto va de la mano, la calidad de la manipulación va de la mano con el coeficiente intelectual. A mayor coeficiente intelectual, más sutil la manipulación. Claro. Porque los niños manipulan, no son psicópatas, pero manipulan también, pero grotescamente. A veces nos damos cuenta, no siempre tampoco. Y a veces nos damos cuenta y no podemos hacer nada al respecto. ¿En qué situación? No, con los Cuando niños, tus claro. hijos te manipulan y vos sos Y con tan el psicópata mamá también. tonta que te das cuenta, pero no pones un límite. Sí, pero ahí está lo emocional. Pero con el psicópata, en la violencia de género, por ejemplo, cuando el agresor es un psicópata, en general la víctima sabe a lo que se expone, desde un nivel emocional, pero no lo racionaliza, no lo puede racionalizar. Porque el psicópata ejerce una manipulación donde obtura la capacidad de crítica del otro. Y la segunda cosa que usted va a hacer automáticamente cuando está con un psicópata es tratar de encontrar la emocionalidad. Y no la va a encontrar. Pero pará, porque vos nos llevaste, en un momento estábamos vos y el psicópata puro, me impresionó esa definición, en una mesa de interrogatorio. Hasta me imaginé el salón. Sí. Y de pronto me sacaste de ahí. ¿Podemos volver ahí? Volvamos. Dale. Con un ejemplo concreto, ¿no? No era un salón, era dentro del cuarto de visitas de Libertad, del penal de Libertad, bueno, la unidad penitenciaria, no recuerdo el número ahora, con un múltiple homicida, violador, rapiña, no sé cuánto tenía, y abusador sexual. ¿Edad? En ese momento, este hombre tendría 40 años, más o menos. En ese momento, él había pedido una salida transitoria, yo lo voy a entrevistar, se pone a llorar, pero llorar, no. Que había matado a la señora, pero que fue un error porque la quería, que era muy celoso, etcétera, etcétera. Después, no sé qué otra manifestación realizó, pero siempre dentro de un llanto convulsivo, ¿no? Y para que la gente entienda, nosotros entrevistamos, no yo, todos los técnicos en aquel momento entrevistábamos solos, sin custodia policial y con presos pasando o reclusos. Caminando con manos libres y todo. Pero por supuesto, inclusive a quien entrevistábamos. ¿Está? Bien. Lloraba compulsivamente. Me había perdido. Lloraba compulsivamente. Yo ya llevaba bastantes años de cárcel ahí, trabajando en las cárceles. Ahí. Entonces le digo, mire,
si usted me va a decir que tiene un tío que tiene fábrica de bloque, que usted en la salida transitoria va a ir a hacer bloque, que se arrepintió, que sí la quería su señora, pero que fue un error, que tiene pesadilla, etcétera, etcétera, vengo en otro momento porque tengo una cantidad de reclusos para evaluar. Del llanto convulsivo a una carcajada que no olvido nunca más en mi vida, fueron microsegundos. Levantó la cabeza y me dijo, usted tiene planchada. Planchada le llaman ellos cuando el técnico tiene mucha experiencia. Sí, carpeta. Entonces le digo, ¿qué hacemos? Dice, no. Digo, mire que yo ya le voy a decir que no le voy a dar la salida transitoria, porque yo tenía el método de decirle al recluso, me parecía que era un derecho de ellos también, de saber si le íbamos a dar la salida transitoria desde el punto de vista técnico o no. Porque antes lo que se hacía era, yo le hacía la evaluación y, entre comillas, distorsionaba un poquito la realidad y decía, bueno, esto vamos a tener una reunión de técnicos, etcétera, etcétera, cuando yo ya sabía que no. Yo lo hice durante mucho tiempo, y después en determinado momento dije, no estoy muy cómodo con esto, tuve problemas, y después factores de protección, porque ellos pedían para venir conmigo porque no tenían que esperar 2-3 semanas para saber si salía o no salía. Claro. Increíble, ¿no? El factor de riesgo se transformó en un factor de protección. Pero volvamos a este hombre. Digo, mire que no le iba a dar. No, ya sé. Digo, lo que sí me interesa es el caso suyo. Si yo le propongo trabajar con usted durante un tiempo para ver qué fue lo que pasó, cómo es su historia. Y accedió, estuve trabajando varios meses con él. Y acabamos la psicopatía. Busqué durante todas las entrevistas, sin darme cuenta, la emoción real o el arrepentimiento real. Porque uno, cuando se le genera un vacío de lo esperable, va a buscar llenar ese vacío. Si usted me está contando, Victoria, que le pasó por arriba a una señora, se bajó y dice, está todo para afuera, qué espanto. Y me fui, yo voy a buscar, digo, no, esta mujer debe tener algún mecanismo de defensa. Sí. Entonces voy a buscar. Bloquea lo que le duele. Sí, que es la salida más fácil. O disocia. Está disociada. Constitucional, voy a buscar eso. En el psicópata. Tiene que haber humanidad en algún momento. En esa es la palabra. Esa es la palabra. ¿Y no la tiene? No hay. Y a veces determinados actos demuestran la estructura de personalidad de personas. En la última entrevista, habíamos pasado como 3 meses, en la última entrevista yo le había avisado que se terminaba. Cuando me voy a parar, tropiezo y él me agarra del antebrazo y me queda mirando. Para mí fueron 45 minutos, seguramente va a sido un segundo. Me dice, tranquilo, no le voy a hacer nada ahora. Esa es la demostración, si quedaba alguna duda para mí, esa es la demostración en un acto cómo se juega una estructura. El psicópata juega con el otro. Juega con la emocionalidad del otro, juega con el miedo y con el horror del otro. Es el juego del gato y el ratón. Por eso hay tantos psicópatas y paranoides también que son violentos con la mujer. Gustavo Álvarez, ha sido una masterclass la de hoy, la verdad. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos más ordenados, por lo menos. Además, quedamos todos mudos escuchando, aprendiendo. Sí. Es raro que uno le diga gracias, ¿no? Porque la verdad que son es como... No, y es terrible. No, la cripta la columna, pero... Claro, y sobre todo lo que decía de la frase, ¿no? Del que el psicópata no es recuperable, ¿no? Que como nos interpela fuertemente. Quiero acotar precisamente que hoy hablábamos de Pablo Goncalves, cuando pidió la libertad en junio de 2012, se la negaron con un informe del Instituto Nacional de Criminología, el INACRI, del juez Gabriel Oanian y del fiscal de corte Jorge Díaz, que decían que era imposible sostener que existieran signos de rehabilitación en Pablo Goncalves. Salió en libertad 4 años después, en junio de 2016, por haber completado la pena y sin rehabilitación. Una pausa y ya venimos.